nuestra querida Mariel Labrewer con nosotros. ¿Cómo andás? ¿Qué decís? Buenas, buenas. ¿Cómo estás, Dani? Acá en la casa nueva, que ya no es una casa que se fue despojando, sino que ahora sí estamos bien para charlar desde acá. No estoy ahí, pero estoy aquí con ustedes. Pero estás, que es lo importante. ¿No sabes, Mariel, cómo me has abierto la cabeza? No sé si la cabeza, si abrir la cabeza es el término correcto, pero sí de dejarme la sensación de querer saber más sobre cosas que por ahí no conocía. La semana que viene voy a estar contando acá la historia de la portada de Clicks Modernos. Y ahora explico por qué y por qué tu presencia para mí ha sido tan importante este año. Y la portada de Clicks, que es un disco que ayer estuve repasando en un curso que hago por fuera de Vorterix, tiene detrás una historia fascinante y que tiene que ver mucho con la figura que está detrás de Charlie, al costado de Charlie, que es una figura, una silueta negra, y que la verdad yo no sabía la historia que tenía. Y comencé a rastrearla y de ahí llegué a Basquiat y dije, wow, Labrewer. Y después llegué a un tipo, Keith Haring, Nueva York, comienzo de los 80, y dije, Labrewer. Y me interesé un poco más. Y yo no sabía que esa silueta que estamos viendo ahí tenía que ver con la vanguardia callejera de Nueva York de los 80. Y agradecí, la verdad, la columna. Y dije, si no hubiera sido por Mariel, yo en este mundo, en este puntual de Nueva York, de galerías, de la calle, de lo urbano, de artistas entre decadentes, suicidas, románticos, no me hubiera metido nunca. Así que la semana que viene les voy a contar la historia de esa portada, pero más que nada de quién es el responsable de esas siluetas. Pero todo esto ha sido por vos, Mariel. Así que te agradezco muchísimo, en serio, que me hayas abierto este apetito por querer saber cosas que por ahí me rodearon durante toda la vida y que ahora las veo desde otro lugar. Así que te llegará el cheque el jueves. Qué alegría, Dani. Y quiero hacer una pequeña acotación sobre esa tapa, también te lo dejo para cuando hables de ella. La lucidez de Charlie de elegir una imagen de algo que estaba pasando en ese momento, de ese semillero que era Nueva York y el street art incipiente y la mirada artística de Charlie, que me parece que abarca todos los ámbitos, de todas las disciplinas del arte. Perdón, quería agregar eso. No, está bien, está perfecto, es pertinente y es alucinante, digo, lo que hacía Charlie con Clicks y lo que tiene que ver con Nueva York y esa portada, pero la semana que viene se los voy a contar un poco más porque se vincula con lo musical, también es una linda historia, un lindo relato. Pero hoy vamos a hablar de algo que en algún momento vos lo habías deslizado acá, creo que yo te pregunté también. ¿Cómo es el mundo de la colección, no? Porque una cosa es hablar de la mano, el pincel y el pulso y la sangre del artista. Pero por ahí hay otro hemisferio, espacio, como quieras llamarlo, que no revisitamos mucho, que tiene que ver con los artistas, que es el mundo de los coleccionistas, que es un gran signo de interrogación para mí, porque no sé si el coleccionista colecciona como quien colecciona estampillas, si lo hace por una especie de voracidad artística, por querer tener cosas que por ahí él es un artista no frustrado, pero no de esa talla o de esa capacidad. Tengo muchas preguntas al respecto. Para comenzar directamente lo que vas a decir, te hago esta preguntita. ¿Esto ya viene, digamos, de tiempos del mecenazgo? Es decir, hay que ir mucho para atrás cuando empieza el concepto de coleccionar, porque en sí es un concepto que está vinculado al ser humano, ¿no? Y yo lo decía un poco en chiste, pero coleccionás tapitas, vasitos, camisetas de fútbol, no sé, no importa. ¿O el arte tiene una visión distinta sobre qué coleccionamos o quién es coleccionista? En realidad, el coleccionismo viene desde hace muchísimo, muchísimo tiempo. El coleccionismo comienza a fines del Renacimiento, principios del periodo barroco, aproximadamente en los 1600, 1700, siglo XVIII, más o menos, empieza a existir la actividad de guardar estos objetos preciados, diferentes, únicos, que obviamente, así como podemos hablar del coleccionismo de arte, que es de lo que vamos a estar hablando hoy, también coincide con el comienzo del coleccionismo de un montón de otras cosas, porque en realidad comienzan como pequeños gabinetes de curiosidades. El gabinete de curiosidades era algo que los incipientes comerciantes, esa incipiente burguesía, le gustaba tener esas cosas diferentes que no todo el mundo tenía, para que cuando llegaran visitas a su casa poder mostrar ese gabinete de lo que fuera que le apasionara. En ese momento eran tanto obras de arte como podían ser encuentros arqueológicos, cosas que llegaban de tierras lejanas como América, y tenía que ver con esto de tener cosas especiales que otros no tuvieran. Con el tiempo se van refinando. Quien coleccionaba restos arqueológicos se dedicó más a eso, quien coleccionaba estampitas, más adelante fueron estampitas, y el arte también tiene como sus propios nichos de coleccionismo.
Entonces sí, viene de mucho para atrás y está buena la aclaración, Viene, ¿no? A veces es por lo excéntrico, a veces es por su escasez y a veces por su valor. Exacto, totalmente. Sí, y tiene un gran sentido de valor de una, como de tener algo, el pertenecer a un grupo selecto de personas que tienen algo que otros no tienen. El coleccionismo está muy vinculado a algo emocional. Así que hoy vamos a estar hablando bastante de esto, en realidad a raíz de una noticia de esta semana, que es la apertura de un nuevo museo de arte moderno en París, a 3 cuadras del Louvre, o sea, en el centro de París, en el edificio que solía ser la Bolsa de Comercio. Inauguró hace muy poquitos días, el 22 de mayo, un nuevo museo de arte moderno que pertenece a la colección Pinault se escribe, y que es una adquisición de un señor que se llama François Pinault, uno de los coleccionistas más importantes del mundo, que compró este edificio desde su fundación. Compró este edificio y lo estuvo remodelando durante casi 5 años. Remodelar el edificio costó aproximadamente 170 millones de euros. Wow. Y en este lugar se alberga buena parte de su colección, que es de más de 10.000 piezas, o sea, una colección inmensa. Este señor Pinault es un señor muy millonario, evidentemente, que es dueño, por ejemplo, de la multimarca, no se dice multimarca, la empresa Kering, que es una empresa dedicada al lujo que maneja marcas como Balenciaga, Gucci y Saint Laurent. Tranca. O sea, el tipo está vinculado al lujo, 100% hace muchísimo tiempo, tiene un montón de negocios más, pero bueno, fue siempre un gran coleccionista, tiene distintos lugares, pero la noticia es que acaba de abrir este gran museo de arte moderno que ya tiene un sitio online que está espectacular, toda su colección está catalogada en este sitio online, es muy entretenida de navegar y además hay 3 exhibiciones ya abiertas en este nuevo museo. Justo también la semana pasada empezaron las reaperturas de los museos en Europa porque también estuvieron cerradas por confinamiento y por pandemia, entonces reabrieron y con esta reapertura apareció este nuevo museo para compartir con todos y la verdad es que me hizo pensar un poco, wow, ¿qué pasa, no? ¿Qué pasa con estas colecciones? ¿Qué es lo que se mueve en el ser, en el individuo del coleccionista? ¿Y qué rol tienen los coleccionistas también, no solamente por el hecho de comprar obras, sino qué rol tienen dentro del ámbito artístico? Claro. Ahora, Mariel, algo que decía, no todos lo ponen a exposición, ¿no? Debe estar aquel que le gusta coleccionar para tenerlo en la casa y que lo vean, como decías vos, o sus invitados, invitadas, o tenerlas él para contemplar en este caso, porque lo que abrió Pinault ahora, eso es para el público, digo, porque viste que también hay lugares, yo no sé mucho, pero hay algunos que son gratuitos, otros no son gratuitos, digo, es una entrada arancelada, pero si pasaste, a ver, durante la vida, recoleccionando más de 10.000 piezas, te dedicás a eso en un momento. Sí, en buena parte. Claro. Bueno, en realidad hay muchos coleccionistas que deciden exhibir sus colecciones y de hecho tenemos ejemplos bien conocidos acá en Argentina, en la ciudad de Buenos Aires, como puede ser la Fundación Constantini, el Museo Malva, que exhibe la colección de Eduardo Constantini, que es una colección de arte latinoamericano y que todos conocen, bueno, todos, dijo ella, ¿no? Pero creo que todos, aunque sea de nombre, conocemos sí, el tal Malva. Cual. Y una vez hay que animarse a ir al Malva, donde está exhibida la colección que es privada, su colección pertenece al señor Eduardo Constantini. Entonces ahí de la misma manera y con una estrategia similar a la de Pinault, se está exhibiendo una colección que es privada, a diferencia de, por ejemplo, las colecciones del Museo Nacional de Bellas Artes, que como museo estatal o museo público, la colección pertenece al Estado. Otro lindo ejemplo de una colección argentina privada que está exhibida en un museo propio es la colección Fortabat, la colección de Amalita Fortabat, que hoy está dirigida por su nieta, Amalia Moedo, también coleccionista y artista, y en este gran museo que crearon en Puerto Madero para exhibir esa colección, es que se puede recorrer toda la colección de Amalita Fortabat. Entonces, esto que nos parece a veces medio lejano, como, bueno, ¿pasa en Europa? No, no pasa en Europa. Acá tenemos más de un ejemplo de exhibiciones de colecciones privadas donde los coleccionistas eligen poner al alcance del público sus obras y obviamente también mostrar lo que tienen, ¿no? Más allá de mostrar Claro. en casa propia,
podríamos pensarlo desde una devolución a la sociedad, ¿no? Como ya que lo tienen y que además es un esfuerzo inmenso tener un museo, gestionar un museo y hacerlo para compartir de nuevo esa colección con el público es algo que definitivamente tenemos que agradecer, más allá del precio de entrada, ¿no? Porque creo yo que no pasa tanto, digo, en este país. En Europa son menos accesibles los museos. En este país, si bien hay entradas que son más caras, también hay siempre precios especiales para personas mayores, para menores de 12 años, para estudiantes. No es inaccesible ir a ver estas colecciones. Es verdad lo que decís. No, yo a las que fui, después tenés otros lugares, digo, el Museo de Bellas Artes, que podés ir, pasear y hacer lo que quieras, pero no son inaccesibles, tal cual. No. Es un precio que se puede pagar para lo que podés ver adentro también, ¿no? Que tiene un valor increíble. Es que se trata justamente de eso, ¿no? Como son obras que no tendríamos otra oportunidad de ver. Y después, por supuesto, también están los coleccionistas que conservan sus colecciones, pero ahí nos podemos ir a hablar un poco de, bueno, ¿por qué? ¿Qué es una colección de arte en primer lugar? Una colección de arte es justamente una determinada acumulación, no es necesario que sea, no hay un número que determine dónde empieza a ser colección, pero sí de juntar objetos artísticos con un determinado criterio. En realidad, dentro del mundo del arte, del gran mundo del arte, hay muchos tipos y posibilidades de colecciones. Hay coleccionistas que coleccionan artistas argentinos contemporáneos, también hay colecciones de artistas argentinos o latinoamericanos, como por ejemplo la colección de Eduardo Constantini, que está en el Malva, es una colección de arte latinoamericano. Entonces encontramos manifestaciones artísticas de México, creo que es de arte moderno y contemporáneo particularmente, porque todas las obras son siglo XX y siglo XXI. También se puede coleccionar arte del Renacimiento, que es más difícil porque hay muchas menos piezas. Y después tenemos colecciones que son un poco más eclécticas. Por ejemplo, la colección Fortabat tiene una colección un poco más ecléctica. ¿A qué voy con esto? Que hay obras que son de artistas argentinos, como por ejemplo de Berni, hay algunas obras maravillosas en esa colección. También hay obras de otros argentinos más contemporáneos, y de repente hay una gran obra de William Turner, que es un artista inglés del siglo XVIII, del siglo XIX, si no me confundo. También hay una obra de Bruegel, que es también parte de la colección europea dentro de ese patrimonio, pero encontramos muchas piezas de distintos lugares. Ahora, lo interesante es que justamente al pensar en un criterio, cuando juntamos esas obras, la colección tiene un valor estando todas juntas. No es lo mismo las obras por separado que cuando creamos desde una colección un diálogo entre obras que comparten un criterio. También hay grandes coleccionistas de obras hechas por artistas mujeres, como ese puede ser un criterio. Hay un sinfín, podés coleccionar por disciplina, ¿no? Podés coleccionar solamente grabados, solamente pinturas, solamente instalaciones, solo arte conceptual, ¿no? Entonces una colección principalmente lo que tiene es eso, un criterio. Ahora, lo que es importante es el momento en el que se decide que si yo tengo 3 obras, 3 piezas, no solamente les encuentro un criterio y sigo haciendo crecer esa colección en torno a ese criterio, sino también una cierta responsabilidad de saber que si somos coleccionistas, hablo para quienes somos coleccionistas, yo no soy coleccionista, cuidar esas obras, conservarlas, documentar esas obras. Si, por ejemplo, esa pieza la presto para una exhibición en un museo o en un centro cultural, registrar ese historial que tiene cada una de las piezas, catalogarlas. Hay un cierto cuidado a llevar adelante con estas piezas. Y eso es importante porque recién mencionabas, ¿no? Hay coleccionistas que por ahí no están todo el tiempo exhibiendo su colección o prestando las obras, pero sí suelen ser muy conscientes, incluso al punto de tener departamentos o casas dedicadas exclusivamente a la conservación de esas obras, a que estén bien colgadas, que no sufran problemas de humedad ni que les esté dando el sol de frente, ¿no? Si son obras fotosensibles, el ambiente donde se conserva una colección es sumamente importante. Entonces, lo primero es eso, ¿no? ¿Qué es una colección y a partir de qué momento decidimos, bueno, estas piezas que tengo ya no solamente las tengo para decorar mi casa, que es un gran motivo para tener y para comprar obras de arte, sino que además las voy a conservar con un cuidado un poco más especial, las voy a documentar y tal vez me voy a asegurar de que algunos agentes culturales claves sepan que yo tengo algunas obras importantes por si en algún momento quieren ser exhibidas, ¿no?
por ejemplo, curadores, si yo tengo una colección de arte moderno, tal vez abrir esa colección a curadores de ese ámbito, a directores de museos que sepan que pueden acceder a esas obras, que me las pueden pedir prestadas, que pueden ser fotografiadas para algún estudio, para alguna investigación, no quitarlas 100% del acceso, de algún tipo de acceso al público. Eso es una cierta responsabilidad que pone al coleccionista en un lugar un poco más de gestor. Sí, te quería hacer una pregunta y después tirar una idea o por lo menos una reflexión. Por un lado, yo no sé si estos coleccionistas después venden alguna de las obras en cada una de las muestras, porque digo, es gente que pone guita, obviamente es gente que tiene la plata para hacerlo, pero por ahí adquiere, la pone en una colección, pero esa plata no le vuelve, salvo que decida vender. Y la pregunta iba a ese lugar, ¿se vende lo que puede estar dentro de una colección? Porque si no es un gasto para tenerlo, solamente para exhibir. Digo, ¿dónde está en este caso la balanza de aquel que hace una inversión adquiriendo una obra y poniéndola en una colección que se abre al público? Bueno, hay una gran especulación con respecto al coleccionismo de obras de arte y esta idea de la inversión. Es verdad, hay muchas obras de arte que con el tiempo van ganando cada vez más precio. ¿Pero qué hace que una obra también valga cada vez más plata? Bueno, justamente pertenecer a estas colecciones, ser conservada, que los artistas sigan siendo investigados y difundidos dentro del ámbito de las artes. Entonces, es verdad que hay quienes compran obras, pero quienes compran meramente para hacer una inversión económica a futuro, primero que es un gran riesgo, como casi cualquier inversión, porque podría no suceder que en el tiempo crezca el valor de la obra, claro. Sino que también van a apelar a obras que ya son muy conocidas. Cuando hablamos de Basquiat, en algún momento, Basquiat ya está súper posicionado en el mercado y se sabe que si yo compro una obra de Basquiat, es muy posible que en 10 años valga mucho más. Capaz el año que viene no, capaz no es a 2 años esa inversión. Lo que es interesante es que los coleccionistas de arte suelen estar mucho más movidos por algo más emocional y pasional. La mayoría de los coleccionistas con los que alguna vez pude conversar o que fui leyendo entrevistas, todos comienzan comprando por un deseo, ¿no? Por encontrarse con una obra que los invita a leer el mundo de otra forma, a replantearse alguna idea, porque realmente es hermosa o les gusta el trabajo de un artista. En general, los coleccionistas de arte no comienzan especulando con que un día van a vender esa pieza y se van a llenar de plata, sino más por otro lado, con un deseo de tener esas piezas únicas y conservarlas y además, bueno, endulzar sus vidas con esas piezas. Y eso me parece algo interesante porque también hace que, como te decía recién, los coleccionistas pasen a tener un rol importante. Pueden vender piezas de su colección. Muchos coleccionistas en algún momento lo han hecho, de decir como, bueno, esta pieza tal vez ya no es tan parte de ese criterio que pensé o en el transcurso del desarrollo de mi colección. Empecé coleccionando arte moderno en general y un día me fui refinando a que no iba a ser arte moderno de todo el mundo, sino que voy a hacer arte moderno latinoamericano. Y bueno, tengo esta pieza que es de un artista norteamericano. No entra más en el criterio de mi colección, tal vez la vendo y compro otra que sí alimente mejor a esta colección. Pero hay algo interesante también, Mariel, que tienen, o la función del coleccionista y el que arma un museo a partir de su colección. Te trae cosas acá que si no, no las podrías ver. Es decir, si Totalmente. Va a México, va a Holanda y adquiere ahí esa pieza y la trae acá a Argentina y abre el museo, la verdad que es una función, no sé si social, pero sí es una función de acercarte cosas que no podrías ver de otra manera. Ya si uno lo podría comparar, a ver, y por ahí es una burrada lo que digo, pero a diferencia de un zoológico, donde uno va y obviamente no podemos ver una cebra en José C. Paz, entonces bueno, la traes de afuera, la puedes sacar, pobre animal, pero en el caso del arte digo, no sale nadie lastimado ni nadie está sufriendo. Pero es así, si no la trajeran a su colección, ¿cómo hacemos nosotros para verla? Digo, sea un Botero, digo, cosas más comunes, un Frida Kahlo, cosas que se puedan conseguir. Es imposible, sí, sería imposible. Eso, y hay otra realidad, es que no es tan fácil para los estados hacer inversiones tan importantes. Casi todas las colecciones públicas de los museos públicos tienen programas de adquisición de obras, pero a veces compradores privados tienen la posibilidad de comprar
obras más importantes, más caras, que por ahí en determinados momentos la sociedad y el Estado no pueden afrontar. Y hablando un poco de eso, también tenía ganas de contarles dónde se compra una obra, ¿no? Porque es bastante frecuente, o me ha llegado alguna vez la consulta de quiero empezar a comprar obras. Bueno, ¿dónde se compra? Si yo estoy pensando en coleccionar, tengo que asegurarme por lo menos que la obra sea legítima. Eso es un punto bien importante a la hora de empezar a comprar obras de arte. Cuando se trata de arte contemporáneo, donde yo puedo acceder directamente al artista o al galerista que trabaja con ese artista, si bien le voy a pedir documentos de legitimidad, no una autorización, sino un documento que diga sí, esta obra es de X artista, eso es súper importante, pero si voy a empezar a coleccionar obras que son un poco más antiguas, que circulan exclusivamente en torno a anticuarios o a salas de subastas y de remates, hacer una investigación sobre la procedencia de una obra es muy importante, ver si esa obra estuvo exhibida en lugares que posicionan como museos, como centros culturales, si estuvo esa obra publicada en algún catálogo, en algún libro, qué documentación tiene, hacer un poquito de este historial de cada una de las obras, porque si vamos a gastar un montón de plata en un Picasso, más vale que ese Picasso sea realmente un Picasso, ¿no? Entonces, ir buscando los lugares seguros donde comprar, como por ejemplo las galerías de arte, las ferias para lo que es arte contemporáneo principalmente. Las ferias son estos eventos donde se juntan muchas galerías y suele ser un gran momento para el mercado, para la adquisición de obras de arte. Y hay otra realidad, es que no hay que ser millonario para ser coleccionista, y este es un dato para todos los que están escuchando. Se puede empezar desde las posibilidades que cada uno tiene. Uno, cuando se encuentra con una obra que desea mucho, mucho tener, si se trata de una obra contemporánea, si es de un artista joven, emergente, seguramente esté mucho más cerca del presupuesto de lo que solemos suponer. No todas las obras cuestan cientos de miles de dólares ni millones, sino que los artistas hoy quieren vender sus trabajos. Se puede empezar coleccionando arte emergente, porque además también es una forma de estimular la producción de obra y de que sigan creando sus trabajos y apoyar el trabajo de esos artistas. Y esto es algo que coleccionistas de todos los tamaños hacen un montón, ¿no? Porque sabemos quienes somos parte de este ámbito que comprar obras ayuda a que el artista siga produciendo. Coleccionistas un poco más importantes también hacen trabajo un poco más filántropo, se dice, de colaborar al desarrollo de estos artistas, tal vez además de comprando obras importantes, desarrollando espacios de exhibición, de clínicas, de residencias para artistas, donde puedan crear obras, donde puedan seguir alimentando ese espíritu creativo, que es justamente eso que los coleccionistas tanto quieren, que es seguir comprando obras de arte maravillosas. Igual de ahí están a un paso de la acumulación, ¿no? Sí, pero en bueno, algunos casos, digo. Justamente, en realidad el coleccionismo, y un poco creo que podría ser una de las conclusiones de esta columna, coleccionar arte no es ser un acumulador compulsivo de lujo, ¿no? Porque requiere un cierto compromiso con esas piezas, saber que son piezas que son únicas, que pueden ser importantes para nuestra historia cultural y nuestra historia del arte, que pueden entrar en diálogo con otras obras, que es importante que agentes de la escena cultural conozcan estas piezas, ayudar a promover a los artistas. Al coleccionista le interesa promover a los artistas y que los artistas crezcan, porque capaz sube el precio de las obras, y eso nos interesa definitivamente a todos. No deja de tener un valor capital, un valor económico muy grande una colección. Imagínate este señor Pinault, que tiene 10.000 obras, es una cantidad infernal, y obviamente esa colección está tasada, cuesta muchos millones de dólares, y además también, como es una colección muy consistente, en el sentido que se trata de una colección de arte contemporáneo y emergente, sigue comprando obras constantemente y suele comprar obras de artistas muy, muy jóvenes de todo el mundo, este señor. Entonces, esa colección, al estar toda junta, al ser sido seleccionada por una persona que tiene un gran conocimiento ya a esta altura sobre estas obras, hace que se difunda a los artistas, que tengan más valor esas piezas, que toda esa colección tenga un valor en sí. Y se puede empezar con muy poquitos objetos, muy poquitas piezas de artistas que conocemos, cuidando esos trabajos, conservándolos y viendo hacia dónde van nuestras colecciones, por ejemplo, ¿no? Qué lindo el mundo del
coleccionismo, ¿no? En este caso, porque tiene que ver no solamente con intereses privados, a veces son públicos y termina siendo, me parece, en pos de que alguien lo vea, porque también una pintura, en este caso un cuadro, está para que alguien lo contemple y para que nos abra un montón de mundos, como hace todos los días viernes Mariel con nosotros. Ya saben que le pueden hacer las preguntas que quieran, siempre que tenga el tiempo suficiente, pero tiene tanta buena onda que seguramente lo va a hacer ahí a través de esa cuenta de Instagram que es @labreuer, y le pueden preguntar, por favor, el lunes, fin de semana no, déjenla descansar. Mariel, millones de gracias como siempre. Muchas gracias a vos, Dani, gracias por invitarme a Charlatown. Todos los viernes con nosotros La Breuer, para abrir un poquitito más la cabeza, meternos en un mundo que nos gusta aunque no sepamos, que tiene que ver con aquellos que son estímulos para que, como decimos siempre, la cabecita, ¿sí? El hámster que está acá arriba se mueva cada vez más rápido.